Josué capítulo 20, si me acompañan, es el pasaje que nos toca, son 9 versículos. Ya estuvimos desarrollando todos los capítulos anteriores. Son pocos versículos, los vamos a leer todos, pero antes de comenzar en este pasaje, me gustaría empezar un poco antes y dar algunos conceptos que creo que es importante para entender este pasaje. Si nosotros lo leemos en forma aislada, tal vez no entendemos todo el contexto de lo que Dios quiere enseñar. Lo primero que quiero mencionar es lo que dice en Job. Acompáñenme, vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios en cuanto a algunos conceptos. El primer concepto que quiero hablar es de lo valioso de la vida humana, ¿no? Dios fue el que creó la vida humana, el que nos da la vida, y Él es el que lo quita también. Miren lo que dice ahí Job, capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, porque qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios es el que nos dio la vida, ¿no? Y nosotros no podemos tomar la vida de otra persona en nuestras manos, ¿no? Matar a otra persona. Dios establece que Él es el creador de la vida, el que nos da la vida, el que nos sostiene, y dice que todo el hálito de todo el género humano está en su mano. Llegando a Éxodo, vamos a Éxodo ahora, Éxodo capítulo 20, fíjense lo que dice la palabra de Dios allí, cuando Dios está dando los mandamientos, hay un mandamiento muy específico y dice, Éxodo 20, 13, dice, no matarás. El Señor ya cuando está dando los mandamientos, aquellos principios que Dios estaba estableciendo para su pueblo, Él estaba formando su pueblo, y lo primero que le dice es, no matarás. Capítulo 21, versículo 13, dice también, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Dios está estableciendo aquí en la palabra de Dios que no debemos matar, que no podemos matar, que está en contra de su voluntad. Pero hay algún caso, como leímos ahí en el capítulo 21, versículo 13, que dice que tal vez inconscientemente, sin quererlo, por accidente, una persona mata a otra, ¿no? Entonces dice aquí que él va a señalar un lugar donde estas personas pueden huir. Entonces, el concepto es que la vida depende de Dios, Dios da la vida, toda la vida está en sus manos, Él nos manda en su palabra, no matarás, pero puede ocurrir algún accidente, y en la palabra de Dios no tenemos tiempo, pero menciona algunas cosas. Si alguien estaba cortando leña con un hacha, se escapa el hierro, mata a otra persona, está violando un principio de la palabra de Dios, y entonces, ¿qué hace esta persona? Hay un principio de la palabra que es el castigo por matar a otro. Miren lo que dice Génesis, vamos a Génesis, capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras manos, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, Dios dice que, primero, Él creó la vida, segundo, Él controla eso, y nosotros no podemos violar el principio y el mandamiento de matar a otra persona. Aquí dice que aquel que haga esto, el que mate a otro, su sangre también va a tener que ser derramada. O sea, ¿cómo
se podía solucionar un problema de alguien matando a otro, solamente matando a aquel que fue el asesino. Esto era lo que establecía la palabra de Dios. En Romanos capítulo 13, llegando al Nuevo Testamento, ahí habla de que la autoridad civil en nuestros países hoy en día tienen la espada, y en muchos países está la pena capital, ¿no? Donde hay personas que mueren por los hechos de violencia que ejecutaron. Entonces, es un tema muy importante. El hecho de que Dios hizo la vida, nos da la vida, nosotros tenemos que cuidar esa vida, no podemos tomar la vida de otra persona, y el homicida, de acuerdo a la palabra de Dios, está corrompiendo la tierra en general. Miren lo que dice en Números, en el libro de Números, capítulo 35, versículo 31, podemos leer, Números 35, 31, dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Si alguien mataba a otra persona, indefectiblemente tenía que morir. Versículo 33 dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará. Ahí es ensuciar, es profanar, es contaminar. Dice: amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Aquí ya deja de ser algo privado el hecho de una persona matando a otra, sino que está, dice ahí, amancillando, ensuciando, contaminando la tierra. Entonces Dios tenía que hacer algo en esto. Si alguien mataba a otra persona, ¿qué pasaba? El asesino tenía que morir, vida por vida. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Es el concepto de la palabra de Dios. Pero si alguien cometía un asesinato, mataba a alguien, pero sin querer, por descuido, sin ninguna intención, ¿qué pasaba? Alguien podía tomar su vida también. Entonces, teniendo en mente esto, es que llegamos a lo que en esta noche nos toca, en Josué capítulo 20. Josué capítulo 20 se habla de las ciudades de refugio. Este capítulo específicamente es el establecimiento de las ciudades de refugio en el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el propósito, el objetivo que Dios estaba siguiendo con estas ciudades de refugio? Bueno, a través de esto, Dios está revelando su voluntad de que Él quería que haya compasión de parte del pueblo hacia aquellas personas que quebrantaban la ley sin una intención, ¿no es cierto? O con mala intención, sino que por descuido quebrantaban la ley. Entonces, el objetivo que Dios tiene con este pasaje es mostrar su voluntad de amor, de compasión hacia las personas. Porque, recuerden, si alguien mataba a otro, un pariente cercano podía vengar la muerte de esa persona. Y si Dios no ponía un límite, esto se podía degenerar y se convertía en una guerra civil entre ellos mismos. Entonces, esto de las ciudades de refugio es el concepto de compasión de Dios hacia su pueblo. Eso es lo que Dios quiere establecer. Entonces, leamos la palabra de Dios ahora teniendo en mente esto. Dice Josué capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. ¿Dónde se encuentra esto? En Números capítulo 35. Leímos el versículo, si ustedes lo buscan de nuevo, leímos algunos versículos, pero en el capítulo 35 de Números, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo:
manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de estas ciudades alrededor de ellas. Miren versículo 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Aquí es donde Dios le dice a Moisés, Moisés, vamos a darle 48 ciudades a los levitas. Como bien todos nuestros hermanos estuvieron compartiendo durante este tiempo, los levitas no tenían un terreno, una propiedad, como Nacho nos explicaba el viernes pasado. Cada tribu, cada hijo de Jacob, de Israel, tenía una propiedad, terrenos. Los levitas, este grupo de los levitas, no tenía, esta tribu de los levitas, no tenía una propiedad. ¿Qué tenía? Ciudades. Dios había establecido que tenían que tener 48 ciudades. De esas, 6 ciudades iban a ser para las ciudades de refugio. Volvemos a Josué, capítulo 20, para entender. Josué, capítulo 20, ya leímos dónde Dios le habló a Moisés, y ahora Dios le está hablando a Josué, y le dice versículo 3, Josué 23, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Ahí está. Si alguien por accidente mataba a otra persona, tenía que huir a estas ciudades de refugio. Aquí, de los primeros 6 versículos, está la ley de Dios, que es lo que establece la ley de Dios con estas ciudades de refugio. Bueno, aquí dice, si por accidente alguien mata a otro, puede huir del vengador de la sangre. Este vengador de la sangre, ¿quién era? Si alguien me mataba a mí, alguien cercano, lo que se cree que era alguien cercano, un pariente lo más cercano posible, era la persona encargada de vengar esa muerte, de que esa muerte que había sido producida sea vengada. ¿Cuál era? Tenía que llevar a aquel culpable hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere a través de esto? Hay una persona que es inocente, supuestamente, entonces no podemos darle rienda suelta a la venganza porque yo mato a uno, el otro mata a otro y así sucesivamente, y esto se iba a descontrolar. Entonces Dios establece las ciudades de refugio. ¿Cuál era el propósito de estas ciudades de refugio? Bueno, era facilitar el exilio de esta persona. Imagínense, están cortando leña en un bosque, se escapa el hacha, se escapa el hierro, mata a otra persona, y este hombre, ¿qué hace? ¿Qué podía hacer? Algún pariente cercano iba inmediatamente a tratar de vengarlo, de matarlo por lo que había hecho. ¿Qué hace este hombre? Bueno, escapa a una de estas ciudades de refugio. Era facilitar el exilio y salvar a una persona que supuestamente es inocente. ¿Qué hace también? Esta ciudad de refugio era para purgar la culpa de este inocente. A pesar de que era inocente, había matado a alguien. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Purgar esa culpa, tenía que estar en esa ciudad de refugio. Pero también, esta ciudad de refugio, ¿qué hace? Prevenir la extensión ilimitada del derramamiento de sangre inocente. Esto es lo que Dios quiere hacer cuando establece las ciudades de refugio. Y miren lo que dice, versículo 4, y el que se acogiere a ella, a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. ¿Qué hacía esta persona? Bueno, huía inmediatamente a estas ciudades de refugio. Después vamos a ver un planito de dónde estaban ubicadas. Estaban ubicadas más o menos a una distancia se estima entre 100 y 110 kilómetros de distancia entre una y otra. Entonces,
cualquier persona que estaba y ocurría un accidente de estos, no estaba a más de 55 kilómetros de una ciudad de refugio. Dios lo estableció de esa manera para que cualquier persona en todo el territorio de Israel que por accidente mató a una persona, no estaba más lejos de un día de camino para llegar a la ciudad de refugio. Era establecido de esa manera para que todos pudiesen ir ahí. Cuando llegaban, dice que estaban los ancianos, ahí la palabra para ancianos son las personas mayores, que son las más capacitadas, las que más experiencia tienen, y ellos se sentaban a la entrada de la ciudad y juzgaban ciertas situaciones. Cuando esta persona llegaba, dice que exponía sus razones a oídos de los ancianos. Y después, dice ahí, ¿qué era lo que estos ancianos tenían que hacer? Dice, miren lo que dice versículo 4. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad. ¿Qué tenían que hacer los ancianos en ese momento? Bueno, recibir al fugitivo y tenían que recibirlo dentro de la ciudad. Lo escuchaban y lo recibían dentro de la ciudad, consigo dentro de la ciudad. Y le darán lugar para que habite con ellos. No solamente tenían que recibirlo, escuchar sus argumentos, sino recibirlo y en segundo lugar también darle un lugar donde vivir y también un trabajo para que pueda aportar. No era que esta persona llegaba y se quedaba tranquilo ahí, no. No era fácil. Esta persona tenía que dejar todo donde vivía, toda su familia, todos sus seres queridos, por este accidente y huir inmediatamente a una ciudad de refugio. Los ancianos lo recibían, escuchaban, lo tomaban, lo recibían dentro de la ciudad, pero también le daban un lugar donde vivir y algo para hacer, para trabajar. Y en tercer lugar, dice versículo 5, y si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera el sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Los ancianos, ¿qué tenían que hacer? Recibirlo, acogerlo en la ciudad, darle un lugar donde vivir, darle un trabajo, pero también dice, no lo van a entregar, lo tenían que proteger de aquel que quería matarlo. Tenían que proteger al fugitivo en aquel momento. Esto era lo que tenían que hacer los ancianos. Pero pensando en esto, estas ciudades eran ciudades de levitas. Y cuando nosotros vemos, eran como ciudades consagradas. Era no solamente la ciudad, sino su ejido, era toda la propiedad que rodeaba a esa ciudad. Se cree que aproximadamente este hombre no podía salir del contorno de la ciudad y no más de 400 metros de ahí no podía salir, porque si no corría peligro su vida. Entonces, Dios estableció esto para mostrar la compasión. Dios quiere, creo que, mostrarnos a nosotros también el hecho de tener compasión por las demás personas. A veces somos muy fáciles en juzgar, ¿no? Dice que los ancianos tenían que escucharlo y después tenían que llevarlos hasta la ciudad más cercana o la ciudad donde él vivía para que un grupo de personas allí lo juzguen. Tenían que tener 2 o 3 testigos, no era por lo que una sola persona decía, sino dice la Biblia que 2 o 3 testigos tenían que mencionar lo que había pasado, y si este hombre era encontrado culpable, era entregado a la muerte para que se saldase esa cuenta. Pero si era inocente, ¿qué hacía? Tenía que volver a la ciudad de refugio. ¿Se dan cuenta? Es todo un sistema armado por Dios de una forma maravillosa. En aquel tiempo cuenta la historia que también había algunos lugares donde aquellos que hacían cosas malas se iban y se refugiaban. Había un lugar
en Atenas, había un lugar en Éfeso, en los templos de algunas diosas, y allí se encontraban. Y dice que era peor el lugar ese, lo que ellos hacían ahí, y afuera de ese lugar era peor de lo que estaban haciendo. Es muy similar a lo que hoy vemos en nuestras cárceles, ¿no? No son lugares para reformar a las personas o volverlas a reintegrar a la ciudadanía, sino que salen peor a veces. Y aquí la idea de Dios no es una persona que está en una ciudad sin hacer nada, sino que está trabajando y está constantemente pensando. ¿Cómo era la vida dentro de esa ciudad? Bueno, hermanos, seguramente recordaba todos los días que había matado a una persona. Ese homicida, sin quererlo, todos los días estaba recordando que había matado a una persona. También yo creo que consideraría sagrada la vida. A partir de ese momento, este hombre diría, realmente la vida de otro vale. No puedo hacer cualquier cosa, tengo que tener cuidado. Pero también nunca se olvidaría de la misericordia que recibió. Tenía que pagar, estaba ahí, encerrado, lo había hecho sin querer, pero estaba ahí y cada día debe haber recordado la misericordia que había recibido. Por último, el pueblo sabía que no debía ser negligente con la vida de otras personas. Esas ciudades de refugio estaban mostrando que no tenemos que ser negligentes con la vida de otras personas. Tenemos que cuidarlos, protegerlos. A veces somos tan descuidados, ¿no? O a veces con los vehículos hacemos tantas cosas y ponemos en riesgo la vida de otras personas. Hoy me contaba uno de los hermanos aquí de la radio, él estaba visitando en la zona de Pilar, él venía por la ruta 25, venía enfrente otro auto, se cruza un niño, lo choca y el niño quedó muerto ahí. ¿Cuántas cosas hay así por negligencia, por descuido? Hermanos, Dios es un Dios de compasión, de cuidado, de protección. Y creo que lo que quiere hacer Dios con todo esto es cuidarnos, es protegernos. Vamos a terminar, versículo 7 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Ahí quiero compartir ahora, hermanos, vamos a ver aquí una... tengo aquí el planito de lo que quería compartir. Ahora sí. Aquí está. Para que tengamos idea de dónde estaban más o menos las ciudades. ¿Ven? Hay 3 ciudades, si hacemos una línea intermedia, dividiendo el mar de Galilea, el mar Muerto, el río Jordán, hacia el oeste hay 3 ciudades y hacia el este hay otras 3 ciudades. Estaban distribuidos de esa manera. ¿Para qué? Para que cualquier persona pudiese, en el transcurso de un día, llegar a una de estas ciudades. No tenemos tiempo, pero también en Levítico dice que debían preparar los caminos para que esas ciudades estén en un lugar visible, pero también accesible. Porque si estas ciudades estaban ahí, los judíos sabían que podían llegar, pero eran intransitables los caminos y no podían llegar, eran inútiles. Aún había lugares donde estaban señaladas las ciudades, había flechas donde señalaban hacia dónde era la ciudad de refugio. Y ahí vemos cómo estaban ubicadas, se cree, las ciudades de refugio en aquel tiempo. Solamente es para tener referencia, ¿no? Lo interesante aquí, miren, versículo 9,
dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ahí lo interesante es la palabra señalaron. No es que solamente dijeron, bueno, vamos a tomar esta y esta ciudad, que cumplían los requisitos que Dios había establecido, sino que dice que señalaron. Ahí la palabra es consagraron, o sea, apartaron, separaron estas ciudades para este propósito, para este objetivo que tenía de ser una ciudad de refugio. Y lo interesante aquí es, dice que era para todos los hijos de Israel, o sea, los naturales, aquí aquellos que habían crecido también, pero también dice para los extranjeros que morasen entre ellos. O sea, esta ciudad de refugio era para todos. Si no era de esta manera, claro, los judíos podían tomar venganza de los extranjeros y comenzar este descontrol de sucesiones de muerte sin ninguna causa. Entonces, Dios tiene en cuenta esto también. Para terminar, estaba pensando cómo esto se aplica a nuestras vidas, ¿no? Y venía a mi mente un versículo del Salmo 46, Salmos 46. Hermanos, el propósito de Dios es que su pueblo muestre compasión, ¿no? Como decíamos al principio, el objetivo es, revela la voluntad de Dios de tener compasión por las personas que habían quebrantado la ley sin ninguna mala intención, ¿no? Por accidente, sin querer. Y dice Salmo 46:1, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, qué linda es la imagen de la ciudad de refugio, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es al lugar donde nosotros acudimos en un momento, ¿no? Jesús está al alcance de todas las personas, de todos los necesitados. El Señor está ahí para que nosotros podamos alcanzarlo. Como estas ciudades estaban cercanas, el Señor está allí. Pero el Señor también es para todos, ¿se acuerdan? Dijimos, no solamente para los naturales, los nacidos, los judíos, sino también para los extranjeros que estaban. Es para todos. El Señor quiere que todos conozcan de Cristo. Dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también el Señor es la única alternativa, ¿no? Estos hombres no tenían ninguna otra alternativa. O morían o huían a la ciudad de refugio. Y el Señor es nuestra única alternativa. Si tal vez se está escuchando y todavía no se acercó a esa torre fuerte, a ese amparo, como leíamos, nuestra fortaleza, a Jesucristo, a Dios, si todavía no lo hizo, es la única alternativa. Es la única alternativa. Y por último, pensando en este pasaje y en todo el pasaje de Josué, en Jesús estamos seguros, hermanos. En Jesús estamos seguros. Aquel que estaba allí tenía que llegar y no podía salir de aquella ciudad de refugio hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, muriese. ¿Por qué era esta situación? Bueno, era porque cuando el sumo sacerdote moría, seguramente en todo Israel esto se comentaba, se decía, y todos sabían esto. Y este era como el punto final para aquellas personas que había sido exiliada, era como el punto final a su exilio. Un lugar donde todos iban a saber que el sumo sacerdote murió y se terminaba, y aquellos que habían huido a las ciudades de refugio podían volver a sus propiedades.
Y hermanos, gracias al Señor, porque nosotros estamos completamente seguros en Él. Si hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, si creímos en Él, dice, aquel que cree ya es justificado. No tenemos que hacer absolutamente nada, solamente creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es un regalo que Dios nos da y la forma de recibirlo es fe, es poner nuestra fe en Jesucristo. No hay nada humano nuestro, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, todo lo hizo Dios. Y ese Dios que mostró compasión en la antigüedad es el mismo Dios que muestra compasión para nosotros, pero que quiere que mostremos compasión hacia otros, hacia aquellas personas que todavía no le conocen. Un hermoso pasaje de la palabra de Dios, las ciudades de refugio, y que podamos aprender el valor de la vida, la importancia de la vida, la importancia de cuidar la vida, de proteger la vida, de vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este hermoso pasaje que nos habla de tu compasión, de tu cuidado, del valor que tú das a la vida, Señor. Ayúdanos a cuidarnos nosotros, a cuidar la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, pero también, Señor, a cuidar la vida espiritual de todos aquellos con los cuales podamos tener contacto. Señor, gracias porque en ti estamos firmes, estamos seguros. Por más que estemos en medio de una pandemia, tú estás en control absoluto de todo. Te alabamos y te damos gracias. Y oro específicamente por toda la iglesia, Señor. Tal vez con algunos va a pasar mucho tiempo cuando nos veamos, pero Señor, sabemos que estamos en esa torre fuerte. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, leíamos, y ahí es donde nos refugiamos. Gracias por la iglesia del Buen Pastor. Bendice, Señor, a Omar, a Guillermo y a cada uno de los líderes y responsables, y a cada hermano y hermana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.